Estamos hablando del libro, el capítulo número 3 del libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro que vas a encontrar mucha riqueza en él. Es un libro que si tú no leyeras ninguna parte más de la escritura más que el libro de Romanos, tiene el poder de transformar tu vida de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque es una palabra viva, ciertamente, pero además porque lo que fue escrito para los romanos, pues haz de cuenta que fue escrito para nosotros. Estamos viviendo condiciones similares a los romanos en ese tiempo, a las personas que vivían en Roma. Entonces, es la razón por la que estamos estudiando por este tiempo el libro de los Romanos. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Desde identidad, como lo veíamos en las primeras sesiones, la identidad. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Te defines por lo que haces o te defines por quien te creó y por lo que para él significas? Pues si te defines por lo que haces y dejas de hacer aquello, lo más seguro es que pueda haber oportunidad de que puedas caer en depresión cuando te defines por lo que haces. Si hay una enfermedad y dejas de hacer aquello que haces, puede ser que tu corazón y tu ego se han lastimado y puedas perder la identidad porque te definías conforme a tus acciones. Pero cuando te defines por quién te creó y lo que significas para él siempre vas a significar lo mismo. Y él te ama, no importa qué hagas o no importa qué no hagas. Él te sigue amando y te da esa misma identidad. Y eso es algo de lo que habla el libro de Romanos. Pero no nomás eso, habla de otros temas que hemos hablado sobre cómo cuando tú y yo no queremos tener en cuenta a Dios, Dios nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y a lo mejor tú puedes decir, sí, la gente allá afuera hace cosas que no convienen. Pero yo te quiero traer aquí y decirte, en ocasiones tú y yo no queremos tomar en cuenta a Dios en nuestra forma de relacionarnos con nuestra pareja, en la forma de relacionarnos con mi cónyuge. No queremos tomar en cuenta a Dios. Es decir, la Escritura habla claramente cómo funciona una relación conyugal, una relación matrimonial, y tú no quieres tomar en cuenta a Dios. Y adivina qué, Dios te entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y de repente la relación entre tú y tu cónyuge se vuelve nada que ver con lo que Dios espera, pero Él siempre te está diciendo cómo funciona y tú has querido de manera arbitraria hacer a un lado la ley de Dios y seguir como a ti te parecen las cosas. Y Dios dice, como no quisiste tomar en cuenta mi ley, yo te entrego a que hagas lo que te dé la gana, pero también vienen las consecuencias con eso. En ocasiones pensamos, yo voy a tratar a mis hijos, son mis hijos, yo lo voy a tratar como me dé la gana. Y alguien te dice por ahí, oye, es que así no, es que mira. Y a la ley de Dios dice claramente como no exasperes a tus hijos. Críalos en la disciplina, pero en la amonestación del Señor. Enseña a tus hijos del camino del bien desde temprano y ellos nunca se van a apartar de él. Pero tú dices, yo voy a ser como, pues son mis hijos, para eso los tengo y para eso los mantengo. Muy bien, como tú no quieres tener en cuenta a Dios, Dios te entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen con tus hijos y después tienes las consecuencias a partir de ahí. Es lo que dice el libro de Romanos. Dios no te va a exigir y no te va a obligar a que hagas lo que Él te dice. Sin embargo, vas a cargar las consecuencias de no escuchar su ley, de no escuchar y seguir sus procedimientos respecto a la vida, porque si alguien sabe cómo funciona la vida, pues es Él. Él creó la vida, Él creó este universo y puso leyes en ella. Y cuando tú no te quieres regir bajo las leyes de ese universo, y me refiero al universo material, o sea, físico, o el universo en cuanto a la espiritualidad y todo lo que se mueve, bueno, tú sigues tus propias reglas, pero también vienen las consecuencias. Y es lo que habla el libro de Romanos, y por eso es tan importante escuchar lo que dice Dios en su palabra. Y como tú y yo no queremos tener en cuenta a Dios respecto a cómo funciona la vida ahí afuera, pues volteamos a ver cómo está funcionando el mundo porque no quieren tener en cuenta a Dios. Así que Dios nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero, como te digo, no necesariamente habla de los de afuera. A veces puede hablarte a ti y a mí, que incluso se supone que lo conocemos, se supone que escuchamos su ley, se supone que la leemos. Pero si no la obedecemos, sucede que ahí está la ley y nosotros caminamos por donde queremos. Al final del día Dios nos da la oportunidad, sin embargo las consecuencias van a venir. El día de hoy estamos hablando del capítulo número 3 del libro de Romanos y si lo pudiéramos resumir en una palabra, este sermón o esta
plática que vamos a tener el día de hoy se llama Cuando ser bueno no es suficiente. Ser bueno no es suficiente. Tú y yo nos hemos encontrado a muchas personas que dicen: yo no le hago daño a nadie. ¿Seguro? Si les has escuchado esa frase a mucha gente. ¿Qué otra frase escuchas? Soy buena persona. Otras dicen: no necesito a Dios para ser una buena persona. Otra frase que puedes escuchar por ahí: todos los caminos llevan a Dios. Mientras haga el bien, Dios entiende. Mientras yo haga el bien. Tengo más obras buenas que malas, o sea, ¿de qué me estás hablando? Sí me alcanza, ¿no? Si fuera esto una balanza. Romanos 3 nos va a desafiar este pensamiento y va a ponernos a todos en una posición donde, ¿cómo es que Dios nos mira? A todos. Y es muy importante que nosotros entendamos, porque la ley de Dios es para escucharla. La ley de Dios es para vivirla. Dice la Escritura: mira que te mando, o el libro de esta ley que te doy, la vas a meditar de día y de noche, para que guardas y hagas todo lo que está escrito, porque entonces tu camino va a ser próspero, y todo lo que hagas te va a salir bien, cuando escuches la ley, cuando vivas la ley, en la ley de Dios. Y no estoy hablando de la ley mosaica, estoy hablando de la ley de Dios, los principios de Dios. Así que bien vale la pena escuchar lo que Dios tiene que decir el día de hoy, y poder saber que ser bueno no es suficiente. Hay que escuchar la voz de Dios, los principios de Dios, y caminar en ellos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma había un sistema de méritos, o lo que se le conoce como la meritocracia. ¿Te suena? ¿Meritocracia? O sea, conforme entre más yo haga, escalo más en la escala social, en la escala religiosa, a veces en la escala educativa o donde sea, pues en una carrera. Si tú estás en una empresa, se supone que por tus méritos vas a crecer dentro de la empresa. Si te quedas más tiempo, y si llegas más temprano, y si haces más cosas, y si siempre estás al servicio del jefe, aquí estoy, lo que quieras, vas ganando puntos, pues méritos. Y en esos méritos, de alguna manera, la gente cree a través de esos méritos que puedes escalar en esa escalera, y probablemente lo puedas hacer en la escalera corporativa, en la escalera social a lo mejor. Y cuando venimos ante Dios pensamos que podemos hacer exactamente lo mismo. Entre más cosas haga yo para Dios, quiere decir que soy más merecedor del cielo, o más merecedor de lo que Él tiene para mí. En Romanos 3:10 nos pone un estate quieto con ese pensamiento. Dice: no hay justo ni aún uno. No hay manera que tus acciones puedan comprar el favor de Dios. No hay forma. Así que si en tu pensamiento estaba eso, el día de hoy Romanos nos va a indicar cómo es que esto funciona realmente. Por otro lado están los fariseos, a quienes están dirigidas estas cartas. Los fariseos eran los judíos muy ortodoxos, o aquellos que vivían bajo la ley de una manera muy perfecta, ¿no? O trataban de cumplir a la perfección la ley. Y pensaban que conforme más cumplieran esos mandatos específicos de cada uno de esos temas que hablaba la ley, tenían más acceso a Dios, más merecedor del cielo. Jesús puso una parábola y dice: iban dos hombres al templo a orar, a presentarse ante Dios, y uno de ellos era un fariseo, y él estaba de pie ante Dios y decía: Señor, te doy gracias porque diezmo siempre, porque ofrendo siempre, porque oro siempre, porque ayuno siempre, y porque hago tantas cosas buenas a las personas, y no soy como este publicano que está aquí, porque este es un pecador y yo no soy como él. Y empezaba, y luego Jesús mismo decía: pero el que estaba hincado, porque había un publicano ahí. Un publicano era un servidor como el cobrador de impuestos, como trabajaba en el SAT, pues de aquel entonces, y eran muy odiados porque básicamente era como traicioneros haber trabajado para el gobierno de Roma para quitarle el dinero a los judíos, pues entonces la gente los odiaba. Entonces estaba ese hombre hincado ante el templo ahí, y lo único que decía, se agachaba y decía: ten piedad de mí que soy pecador. Era todo lo que decía su oración: ten piedad de mí que soy pecador. Reconocía pues esa posición. Y Jesús pregunta: ¿quién de los dos creen ustedes que fue
justificado, escuchado por Dios y respondido a sus oraciones. ¿Este o aquel? Hablando de que el corazón es lo que Dios mira. Amén. Así que están esos fariseos, también religiosos, a quien esta misma carta llega, y para demostrarle, dice Romanos entre el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, también te ponen suelo parejo. Ni las meritocracias, depende de tu posición social, económica, no te dan más acceso a Dios. Pero tampoco tu religión ni tu observancia de cualquier práctica religiosa, por más estricta que ésta sea, tampoco te da más acceso a Dios. Y alguien puede decir, bueno, pues entonces ¿de qué se trata? Pues entonces, ¿cómo? Pues bueno, es precisamente lo que este capítulo 3 del libro de los Romanos nos explica, cómo es que funciona con Dios las cosas. Lo primero que Él nos dice, Dios es fiel y Dios es veraz. Es el primer tema que queremos abordar hoy. La fidelidad de Dios permanece para siempre. Si algo podemos saber y contar es que Dios es fiel. Es más, dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nuestra infidelidad no hace que Él sea infiel. Él permanece fiel de todas maneras. Lo primero que tenemos que poner es un fundamento, quién es Dios, para poder entonces entender cómo nos vamos a relacionar con Él, quiénes somos nosotros y quién es Él, y cómo nos vamos a relacionar con Él. Aunque yo falle, Dios no falla. Él sigue siendo fiel y Él sigue siendo verdadero. No importa cómo acá las cosas se muevan, y no importa cuánto relativismo exista hoy en día respecto a alguien dice, pues esa es tu verdad y yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, y cada uno tiene sus propias verdades, ¿no? Pero eso no puede ser. Imagínate 8 millones, 8,000 millones de verdades. Eso no puede existir. No puede ser que al mismo tiempo todas esas sean verdades. Ni siquiera todos los que estamos aquí podemos tener todos la verdad de forma distinta. Ni siquiera eso funciona. Pero en el relativismo en el que hoy vivimos, la gente te dice, si eso te funciona para ti, pues esa es tu verdad, Mario. O sea, pues está bien, síguela y está bien. Mientras no te metas con los demás, es tu verdad. Pero ese relativismo nos ha llevado a lo que volteas a ver a todos lados ahorita, y bueno, pues está de cabezas el mundo, de cabeza, porque precisamente cuando en medio de todas esas voces se levanta un hombre 30, 31 años y dice, yo soy la verdad. O sea, no le busques por ningún lado, yo soy la verdad. Así que la verdad no es un constructo filosófico. No es cuánto conocimiento, información veas. No es esa la verdad. La verdad es una persona. Si tú conoces a esa persona, conoces la verdad. Y si tú no conoces a esa persona, no importa cuánto hayas leído, cuánto hayas viajado, cuánto hayas experimentado, no vas a conocer la verdad. Y como Jesús mismo dice, no vas a poder ser libre a menos que conozcas la verdad. Pero la verdad, decíamos, no es un conjunto de filosofías o de libros que puedas leer. Es conocer a una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar a Dios sino a través de mí, a través de la verdad, de esta y las enseñanzas que te estoy compartiendo. Entonces, número 1, Dios es fiel y Dios es veraz. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Números 23, 19, fíjate lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió y Él va a cumplir. Él dijo y Él hará. Es decir, no lo podemos poner en nuestro mismo plano como somos nosotros. Porque el día de hoy alguien te dice, se compra, no sé, ese Yeti, pues ese vaso, y es un vaso indestructible, y te vende todos los favores de ese producto, ¿no? Pero a lo mejor, y te dicen, tiene 15 años de garantía, o 20 años, como algunas ollas, 50 años de garantía, te dicen las ollas, no quiero dar comerciales porque no dieron regalías, pero 50 años de garantía una olla. Y la pregunta es, ¿quién les garantiza a ellos que van a estar por 50 años más, pues, como empresa? ¿Sí? A veces, pero la garantía de Dios es su eternidad. Así que si Dios hace una promesa, y como dice en Números 23, 19, Dios no es un hombre para que mienta. Él sigue siendo fiel. Es más, su eternidad es la garantía de que sus promesas son reales hoy. Como dice la Biblia,
ayer, hoy y por siempre va a ser la promesa que Él hizo. Él la puede garantizar por toda la eternidad, porque pues Él es eterno. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos nosotros infieles, Él permanece fiel. Lamentaciones 3:22, 23 dice, por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus fidelidades cada mañana. Él permanece fiel. Nosotros fallamos, pero Él no falla. Así que si tu vida va a empezar a ser transformada, es porque te vas a acercar a la verdad de Dios y a la fidelidad de Dios, a conocer su verdad y conocer su fidelidad. Es la única manera como puedes ser transformado. Yo le digo a los coaches del centro, no hay forma que tú, queriendo salir de ese tema de las adicciones, vayas con un chamán y quieres que te eche fuera eso. No hay forma, porque estás jugando del lado oscuro de la fuerza, pues también el chamán juega de ese lado. Y no hay forma que uno que dice que amarres y desamarres y no sé cuánta cosa te pueda sacar de ello, porque vive bajo ese mismo esquema, vive bajo las tinieblas. Entonces, por eso tiene tanto sentido cuando Jesús dice, si el Hijo del Hombre los libera, entonces serán verdaderamente libres. O sea, nadie te puede sacar de la oscuridad estando en la oscuridad, pues nadie dentro de ese mundo, nadie te puede sacar. Pero si el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, te libera, entonces puedes ser trasladado del mundo de las tinieblas al reino de luz. Es la única forma que puede suceder. Punto número 2, según Romanos capítulo 3, todos estamos expuestos al pecado. Todos somos pecadores, pues básicamente. Todos hemos ofendido a Dios. ¿Qué es el pecado? Quedarte corto del estándar de Dios. No llegar a donde Dios esperaba que tú llegaras. Agarrar un arco, tirarle y quedarte bajo de la marca. Brincar en la garrocha que tú miras a lo mejor las Olimpiadas y brincar y no llegar al lugar y tumbar la garrocha cada vez que brincas. No tenemos la capacidad de llegar al estándar de Dios. Él dice, no, es que yo soy muy bueno. Ok, ¿sabes cuál es el estándar de Dios? Sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y le pregunta, ¿eres tú perfecto? Y si no lo eres, estás destituido de la gloria de Dios. No hay forma de llegar al estándar de Dios con nuestras propias capacidades y habilidades, con nuestras bondades, con nuestras acciones. No hay forma de llegar con ellas. Romanos 3:10 hace referencia al Salmo 14, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y dice, todos se desviaron, han hecho cosas abominables, todos. El golpe en el clavo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos, parejo, el rico, el pobre, el joven, el viejo, todos hemos pecado, todos hemos quedado cortos del estándar de Dios, de la perfección que Dios espera por ser un Dios santo, un Dios que no tiene relación con el pecado. Para acercarte a Él tienes que estar sin pecado totalmente, pero como humanos no tenemos la capacidad de llegar ahí. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos? Ahí es donde viene entonces la gracia de Dios y empieza a decir, capítulo 3 de Romanos, Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia de Dios ustedes son salvos. Es decir, no tiene que ver con obras que tú puedas hacer, no tienes que ver con cuántos libros hayas leído, no tiene que ver con cuántas acciones de beneficencia hayas hecho, si eres un filántropo, si eres, dice Pablo, aún si quitara mi vida y la entregara para ser quemada y no tengo al amor, y el amor es Dios en mi vida, de nada me sirve, no tiene sentido eso. Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre que viva en esta tierra y no peque, y no cometa o no se quede corto del estándar de Dios. No hay persona que haya vivido salvo Jesucristo, salvo Jesús de Nazaret. Pero el resto, pues todos somos faltos, todos fallamos. Isaías 64, cuando tú y yo pensamos que podemos con nuestras buenas obras, y es que doy, y es que hice, y es que fui, y es que serví, y es que... Isaías dice, todas tus obras son como si fueran
trapos de inmundicia. ¿Alguna vez te ha tocado estar cerca ahí de la cocina y que está cedo un trapo? Luego que limpias la mesa, ¿no? Y los que ya limpié, dice, hombre, pues, una peste, ¿no? Dice, no, hombre, pues, mejor no limpies, no, sí, déjamela. Todas nuestras obras, por más buenas que sean, Isaías 64, 6 te dice, ante Dios son como trapos de inmundicia, trapos acedos. O sea, quieres llegar ante Dios para decir, Señor, yo hice, yo logré, yo pude. Y le llegas con tus acciones, tus mejores acciones, y para Dios son como trapos sucios. ¿Por qué? Porque junto con esas acciones buenas, traes arrastrando tu corazón muchas otras cosas también. El justo juez de la tierra no hará lo que es justo. Cuando Abraham negociaba con Dios, decía, el justo juez de la tierra no va a hacer lo que es justo, Señor. Si encontraras a uno, a 10, a 20 allá justos, ya decía, pues si encontrara a 20, sí, salvo ese lugar, ¿no? Y si ya Abraham dijo, no, pues no hay ni 20, entonces si encontrara 10, ¿no? Entonces, si encontrara 10, no destruyas el lugar. Y se dio cuenta Abraham que no había ni 10 justos ahí, en ese lugar. Entonces, a lo que voy es, nuestras justicias ante Dios no pesan, porque nuestra maldad está delante. Dice, pusiste nuestros yerros, nuestras equivocaciones a la luz de tu rostro. Ahí están siempre delante de nosotros, delante de ti. O sea, no hay forma que podamos esconderlo. No es como cuando dicen por ahí que van alguien a la casa y visitan y que barren y donde la suegra no mira, ¿cómo dicen? Donde ahí dejó el tapete todas la basura, ¿no? Mientras llega las visitas, ¿no? Levantan el tapete y ahí está todo. Así está con nosotros. Abres el closet y los esqueletos están ahí. Levantan los tapetes, hablando de forma figurada de nuestras vidas. Dios levanta todo ahí y se da cuenta que estamos llenos de cosas en nuestras vidas. Así que básicamente el capítulo 3 del libro de Romanos te dice, no hay forma que por tus capacidades puedas llegar a Dios. Pero no es para desesperarte y no es para decirte, bueno, pues entonces nadie va a llegar a Dios. ¿Y cómo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Sino después, el tercer punto de del mismo capítulo te dice, no es por tus obras, sino es por la fe que tengas en Jesucristo. Y aquí es donde quiero que pongamos atención. Siendo justificados, dice el versículo 24 de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. A ver, espérate, me estás diciendo que nadie puede llegar a Dios. Bueno, en realidad no te dije que nadie puede llegar a Dios. Lo que te digo es que nadie con las credenciales y las obras y las capacidades y los logros personales puede llegar a Dios. Eso fue lo que te dije, que nadie de esa manera. Pero que sí podemos llegar a Dios, como lo dice este capítulo, por medio de acercarnos y creer en el sacrificio de Jesús que fue por nosotros. Aceptar ese sacrificio es la única manera como podemos acercarnos a Dios, por la fe que tengamos en Él. Romanos 3:28 dice que Él es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, la fe sola en sí mismo obra justicia en nosotros. Es algo tan complicado para mucha gente entender esto. ¿Cómo es posible? Voy a ponerte un ejemplo. La escritura dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Si tú lees la escritura y dices, a ver, espérate, no entiendo. O sea, el que hizo las cosas aparentemente bien era Esaú. Es decir, era obediente con su padre, traía lo que le decía, hacía lo que debería supuestamente de hacer. Y el que era un suplantador, que era su nombre, así significaba Jacob, que era un engañador y que vivía de esa manera su vida, a este Dios ama y a este otro Dios aborrece. A ver, espérame, no te entiendo. Pero tú en la historia bíblica vas a darte cuenta por qué aborrece a este y por qué ama a este. ¿Por qué aborrece a este? Porque a este se le hizo fácil las bendiciones de Dios venderlas por cualquier cosa. No estimar las bendiciones de Dios como algo valioso para su vida.
La primogenitura, que era la bendición de Dios para los primeros que abrían la matriz, los primeros nacidos, era de Esaú. Pero a él le tomó un poco decir, si de todas maneras me voy a morir, ¿de qué me sirve? Dame el plato de lentejas, te la cambio por la primogenitura. Tener en poco las bendiciones de Dios, el amor de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenerlo en poco para Dios es algo que realmente lastima en su corazón. Y este hombre, que aparentemente era el más engañador, el que estaba, pero era el que estaba buscando de alguna manera a Dios, era, si quieres, la oveja negra de la familia, si tú quieres, pero era quien estaba en una búsqueda. ¿Era perfecto? No, no era perfecto. En ese encuentro con Dios, después, en un tiempo, Dios te cambia el nombre. Ya no eres engañador, porque eso significaba Jacob. Ahora vas a ser príncipe de Dios, alguien a quien yo tengo en alta estima, porque tu corazón, a pesar de que tienes errores, estás buscando alinearte conmigo. Y esa es la esperanza del Evangelio. Que el Evangelio no es para las personas perfectas, que todo lo hacen bien, quizá como Esaú, sino las personas imperfectas que están en una búsqueda de Dios de forma sincera, que dicen, Señor, me equivoqué, perdóname, como este hombre que estaba hincado diciendo, ten piedad porque soy pecador, pero está arrodillado pidiendo perdón por sus pecados. Eso es el Evangelio. Para muchos de nosotros es locura, no tiene sentido, porque quien hace las cosas no alcanza, y quien no las hace pero cree, alcanza la misericordia del Señor. Eso tiene, a cualquiera explota la cabeza, porque ese es el Evangelio de Jesucristo. Que la justificación no es por tus obras, es porque te entregas a Él, abres tu corazón y crees en su sacrificio, ya no por tus méritos, ya no por tus credenciales, sino por lo que Él hizo en la cruz, por los créditos y los méritos de Cristo, no los tuyos. Eso es lo que Romanos 3 nos quiere dar a conocer. Número 1, tus habilidades y capacidades no tienen forma de que alcances la gracia de Dios a través de ellos. Es más, Pablo lo que hizo cuando entendió esto, dijo, si fuera más o menos el equiparable ahora, estudié en Harvard, tengo la nacionalidad pues más top, a lo mejor estadounidense, si fuera el tiempo, soy estadounidense, tengo las credenciales, he sido un perfecto religioso, tengo muchas credenciales, pero todas estas credenciales las tengo por basura, porque he encontrado el amor de Cristo. Él entendió perfectamente que no se trataba de lo que tú hicieras por Él, se trataba de que tú vivieras para Él, que tu corazón fuera de Él, que tu corazón estuviera humillado ante Él, que buscara su rostro de manera personal, de manera real. Porque si tú no haces eso y tú y yo no hacemos esto, no importa cuántas cosas podamos hacer para Dios, mientras Dios no tenga nuestro corazón, Él no te pide realmente nada. Él es, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, te pido todo o no quiero nada. No importa qué me quieras dar ni qué tan bueno quieras ser. No quiero absolutamente nada de ti si no me das tu corazón, el centro de tus emociones, el centro de tu creencia, el centro de tu relación conmigo. Yo quiero ser el primero. Y si no soy el primero, no soy plato de segunda mesa. No quiero estar, no quiero nada de ti. Ese es el capítulo número 3 de Romanos, que nos confronta con nuestra realidad. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de su gloria, pero quien acepta la salvación por medio de Jesucristo, Él ofrece gratuitamente cuando tú rindes todas las cosas que aparentemente son tus credenciales, aparentemente son lo que tú puedes confiar, tus obras en las que tú puedes confiar, las pones a un lado y dices, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Te pertenezco, Señor, te busco, te anhelo, necesito de ti. No desde mi posición de riqueza o de fama o de cualquier cosa, no, desde ahí no puedo accesar a ti, sino desde la humildad. Humíllense, decía Pedro, delante de la presencia del Señor, y Él los va a exaltar cuando fuera el tiempo.